Dios los bendiga, hermanos. Hoy vamos a estar en el tema el cumplimiento de los pactos. Principalmente, más que el pacto que podamos hacer nosotros, los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Porque eso es importante, porque Dios se mueve a través de pactos. Pactos son compromisos que Dios adquiere con nosotros. Y eso nos da seguridad. Dice el autor de Hebreos que no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo, para que tuviéramos seguridad de las promesas que nos ha dado. Dice que esas promesas son como un ancla que entra hasta el lugar santísimo, donde nosotros nos anclamos, donde nos sostenemos de todas las cosas. Así que vamos aquí a ver, vamos al libro de Génesis. Yo quiero algo aquí más que hablar del pacto en sí, las condiciones del pacto. Vamos al libro de Génesis, ahí en el capítulo 15 de Génesis. Se va al primer libro de la Biblia, más fácil para que no se pierda. Dice aquí, es una de las... Dice que el primer pacto que Dios hizo con el hombre fue el pacto con Adán. Pero dice que como Adán transgredió mi pacto, o sea, fracasó, pecó, y ese pecado hizo que la separación de Dios con el hombre fuese la primera consecuencia de esa ruptura de ese primer pacto. Ahora, Dios siempre tuvo un compromiso de restaurar otra vez el pacto. Adán lo quebrantó, pero ahora nosotros en Cristo Jesús, Dios vuelve a restaurar. Dice aquí el capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón será sobremanera grande. Así que el día de los galardones, en el cielo vamos a ver algo especial en el tribunal de Cristo con Abraham. Dice: y respondió Abraham: Señor, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo? En el verso 2, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno, el esclavo. Dice Eliezer: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dice: luego vino a mí la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y aquí sigue hablando sobre este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. O sea, un pacto importantísimo. Dice aquí el verso 18 del capítulo 15. Dice: y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Dice: la tierra de todas las personas que habitaban en ese lugar. En el capítulo 17 hay una confirmación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios ha hecho pactos con nosotros y a veces no los tomamos tan en serio. Y cuando pedimos en oración no estamos claros de si aquello Dios quiere hacerlo o no lo quiere hacer. Eso es una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que entenderlos. Otro día podríamos estudiar los pactos y las condiciones del pacto y las provisiones de los pactos. Aquí estamos viendo esta provisión, sobre todo de darle un hijo, y también la provisión de la tierra prometida. Dice en el capítulo 17, verso 1, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo... Noten este pacto. Abraham todavía hasta este momento no tenía el hijo, no tenía Isaac. Pero Dios seguía recordándole que el pacto. Por eso cuando recordamos los pactos que Dios ha hecho con nosotros, también recordamos las provisiones de esos pactos. Ahora, hay algo aquí
que debemos entender. Aunque Dios hizo el pacto con los hombres, pero el pacto no estaba tanto dirigido para el cumplimiento con los hombres, para con el Hijo de Dios. O sea, si vamos a ver que casi todos los pactos que Dios hizo, siempre estaba involucrado, ¿quién? Cristo. O sea, que en Jesús íbamos a tener el cumplimiento de los pactos. Eso nos da la seguridad, porque nosotros cambiamos y fracasamos. O sea, que los pactos se romperían si los pactos fueran directamente con nosotros, como lo hizo Dios del pacto primero, que fue con Adán. Pero cuando Dios ha hecho los pactos para con nosotros, siempre los hizo a través de Jesucristo, para que los pactos fueran firmes, porque dice el autor de los Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos y siempre. O sea, cuando tenemos pactos tan poderosos, donde Dios tiene un compromiso grande, usted tiene que entender que esos pactos fueron hechos a través del Hijo de Dios. Y esos pactos tenemos un cumplimiento pleno y perfecto para lograr las cosas. Por eso dice aquí, dice en el verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y mí. Dice, tu descendencia después de ti en generaciones, por perpetua, dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti dice, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Por eso, más adelante, dice aquí que ese pacto, y aquí vamos a estar mirándola más adelante, la idea es esta. Dice, y ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Gálatas, donde Pablo hace algunas alusiones a este pacto. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Romanos. Entonces ahí más fácil, 1 y 2 de Corintios, y después vamos a Gálatas. Entonces, ¿a cuál libro vamos? Libro de Gálatas. Okay, Estoy dando la posición donde se encuentra el libro, para que ustedes no se pierdan. Romanos o Hechos de los Apóstoles, Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas, para que no tengan problemas en encontrarlo. ¿Lo tenemos? De ahí si nos dice cuál. Gálatas capítulo 4. Vamos aquí, estamos aquí. Dice, también dice, digo, Gálatas 4, 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y sigue diciendo, para que, dice señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, el primogénito de un hombre muy millonario, que el heredero primeramente recibía una instrucción de cómo iba a dirigirle la empresa o la tierra o la casa grande. Dice, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos, dice, en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, en el pacto que le llama, el autor de los Hebreos le llama nuevo pacto. Dice que Dios haría un nuevo pacto, no como el que hizo con Adán, que fue transgredido, no como el que hizo con Moisés, porque nadie lo pudo cumplir, sino que ahora hacía un pacto nuevo, donde el cumplimiento de ese pacto inicialmente es a través de Jesucristo. Jesucristo cumple toda la ley mosaica, porque la ley mosaica decía que el que hiciere todas las cosas por la ley, por ella vivirá. Así que el único que pudo cumplir todas las cosas del pacto mosaico fue Jesucristo. Y esa ley y esa bendición que es por ella vivirá, nos la entrega hecha el Señor Jesucristo. Por eso nosotros por fe somos salvos, no porque hayamos cumplido toda la ley, sino porque Jesucristo, que cumplió toda la ley, nos entrega a nosotros todas las cosas hechas.
Por eso en ese nuevo pacto que Dios hace con nosotros, después de que Adán lo había transgredido y habíamos tenido una separación eterna con Dios, ahora a través de Jesucristo volvemos a ser que restaurados. Por eso dice aquí, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. O sea, a través de Jesucristo en esta noche usted puede entender que Dios ha hecho un pacto entre nosotros y Él. Ese pacto, por eso cuando recibimos a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Un pacto entre Dios y nosotros. Ese pacto vuelve a restaurar todas las cosas. El día que recibiste a Jesús, recibiste la bendición total. Por eso al entender estas cosas, como dice el autor de aquí, Pablo de Gálatas, estamos ahora bajo tutores y curadores y médicos y maestros para entender cuál es la grandeza del pacto en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso estamos siendo enseñados, porque al ir creciendo, al ir madurando, entendemos las provisiones que Dios tiene para con nosotros. Por eso cuando uno comprende estas cosas, me logra entender con más claridad qué es lo que Dios quiere. Aquí también en el capítulo 3, para que sigamos con esto, dice aquí, así, como lo vimos en el capítulo también 15, así también creyó, dice Gálatas capítulo 3, verso 6. Así también Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, esa justicia estaba en el futuro. Así que Jesucristo, que es nuestra justicia, el que cumplió toda la ley, ahora nos entrega la justicia de la ley. Por ella vivirá. Por eso estamos viviendo hoy en Cristo Jesús. Por eso el pacto que Dios hizo con los hombres ahora no lo hizo directamente con nosotros, sino que lo hizo a través de Jesús. Jesús iba a hacer el cumplimiento para que ese pacto fuera firme para con nosotros. Dice aquí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son también hijos de Abraham. O sea que así como el pacto alcanzó a Abraham, hoy por la fe también los pactos de Dios con Abraham también, las bendiciones nos alcanzan también que a nosotros. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, de modo que los que son de la fe de Abraham son bendecidos a través de Jesucristo. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. Ahora, esto nos da una seguridad plena. Por eso recibir a Cristo significa recibir todo. Y eso es lo importante. Por eso recibimos ¿qué? La restauración primeramente de la comunión de Dios con nosotros. Luego las bendiciones que eso trae. Dice que por sus llagas fuimos curados, hablando de la restauración total de este cuerpo en el día del arrebatamiento, y que Él llevó también nuestras enfermedades para que pidamos también sanidad, como hemos estado orando continuamente. También dice que las bendiciones que tendríamos abundancia, dice el mismo Jesús lo dijo, 100 por 1, como hablamos la vez pasada, abundancia de pan. Tendríamos una llenura del Espíritu Santo a través de Jesús. Jesús dijo que hasta ahora nada habéis pedido, pero ahora vamos a pedir en el nombre de Jesús y entraremos en forma directa hasta el Padre, hasta el lugar santísimo. O sea que la restauración a través de Jesucristo nos abre también el lugar santísimo, y cada vez que oramos no necesitamos de un intermediario para que Él lleve el mensaje al Padre. No, lo hacemos en el nombre de Jesús porque Él fue el que hizo la obra y pagó todas las cosas. Pero cuando entramos en el nombre de Jesús, entramos directamente hasta el Padre y hablamos con el Padre. Por eso hay mucha gente que todavía tiene miedo de hablar con el Padre y busca intermediarios en el cielo. Busca a santos de personas que han muerto en el pasado. Buscan a Pedro, a Juan, buscan a María, la que fue madre de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, diciendo que ella sí puede, Dios sí le va a escuchar. No, sí te va a escuchar a ti porque eres parte de ese pacto, estás lavado con la sangre de Cristo. No necesitas a nadie, por eso Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Dice, y les digo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. O sea que tendríamos ya una entrada directa hasta el lugar santísimo, dice el autor de los Hebreos.
Sigue diciendo aquí, dice, porque todos los que dependen, en el verso 10 de la ley, dice, están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, está bajo maldición, aunque incumpliera un solo mandamiento, se hacía culpable de todo el mandamiento. Gracias que Jesús ocupó nuestro lugar, fue nuestro, ¿qué? Mediador, dice la palabra, el autor de los Hebreos. Y porque dice y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Usted tiene todo por la fe. No necesita cumplir mil y resto de mandamientos de la ley mosaica. No, necesitas a Cristo, y en Cristo ya usted es como si hubiese cumplido totalmente toda la ley sin haber fallado un solo mandamiento, sin haber fallado un solo día. Esa es la gran bendición de este nuevo pacto. Y dice aquí, verso 12, y que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Otra vez, el castigo que nosotros merecíamos por haber incumplido la ley no cayó sobre nosotros, sino que Jesús se puso entre Dios y nosotros los hombres para que el castigo de nuestros pecados cayera sobre Jesucristo. Por eso este pacto es tan glorioso, el nuevo pacto, que lo introdujo primeramente el profeta Jeremías en el capítulo 30 y 31, hablando de un nuevo pacto que Dios haría con nosotros. Jesucristo se puso en medio entre Dios y nosotros, y el castigo fue sobre él con toda la fuerza, la dureza por la cantidad de pecados que hemos cometido nosotros, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, una de las provisiones máximas del nuevo pacto, es que ahora nos convertiríamos en templos del Espíritu Santo. O sea, ya el Espíritu Santo no solamente podía estar derramando su presencia en un profeta o en algún hombre, ahora venía a vivir dentro de nosotros. Así que son provisiones. Dios ha hecho cumplir a través de Jesucristo nuestros pactos. Sus pactos. Dice la palabra que Jesús dijo, yo voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Eso es para siempre, hablando mientras estuviésemos en la tierra, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. También ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Aunque Dios le habló a Abraham de que hacía un pacto con él, realmente el pacto estaba siendo hecho con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el único capaz de cumplir todas las cosas, y que el pacto tuviera un cumplimiento pleno, por cuanto Él no fracasó, ni cambió, ni hubo error en Él, ni pecado. Así que el pacto está pleno. Cada vez que venimos a Jesús, podemos ahora reclamar las condiciones de ese pacto. Usted cuando dice quiero ser sano, lo está haciendo porque alguien ya pagó en ese pacto pagó esa enfermedad. O sea, no es que usted está simplemente, digamos, mendigando. No, usted no está mendigando. Jesús sí tiene el pago de su sanidad. Sí, cada vez que usted pide al Padre, Jesús le dice al Padre, aquí está el pago de ese cáncer, aquí está el pago de esa enfermedad, aquí está el pago de eso para que ese cáncer se vaya. Ya fue pagado el precio de esa sanidad de cáncer, ya fue pagada esa sanidad cualquiera que sea en tu cuerpo. Por eso hay que reclamarla, porque no es algo gratuito. Lo recibimos gratuitamente, pero a Dios le costó mucho. A Jesucristo le costó demasiado pagar esa enfermedad, esa sanidad, esa necesidad. Él se hizo pobre para que usted en este nuevo pacto recibiese la bendición y fuese enriquecido. O sea, no, usted tiene que reclamarlo.
No porque usted dice, pero yo no es por lo que usted haya hecho, porque aquí dice que es por lo que hizo Jesús que recibimos todas las bendiciones del nuevo pacto. Y sigue diciendo aquí, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dice la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y así es, los últimos que hablaron de este pacto, y Dios se los volvió a recapitular a los hijos de Jacob. Y este pacto que vino 430 años, la ley mosaica, no lo invalidaba, sino que lo ratificaba. Dios le había dicho, a través de la simiente habrá bendición. O sea, la bendición de nosotros viene aún antes de la ley mosaica. Así que no hay problemas en recibir una sanidad. Tómela, es suya. Si a usted le dan un tiquete que dice, este tiquete es para recoger una refrigeradora que ya se pagó, usted va con el tiquete y va a reclamarla al almacén diciendo, aquí está pago, es mía, fue pagado a favor de mi persona, así que vengo a tomar ese refrigerador. Así que hoy dice, usted dígale, aquí vengo a retirar mi sanidad, vengo a retirar mi provisión de riqueza, mi prosperidad, mi paz, mi gozo, mi llenura del Espíritu Santo, poder para hacer milagros y predicar a Cristo. Todo ya fue pagado. Porque dice aquí, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Aunque era con Abraham, sí, pero no era con Abraham directamente, era con Cristo. Después sus hijos fracasaron y el pueblo de Israel fracasó. Pero Jesucristo, que vino muchos años después, no fracasó, sino que fue perfecto. Es la roca inmutable, perfecta, gloriosa, no hubo fallas. Así que está firme ahí todas las cosas para nosotros. Aquí entonces vamos ahí en el Antiguo Testamento al libro de Crónicas. Ahí sí es un poquito más atrás, para que nosotros... Primera Crónicas, vamos a ver ahí. Usted viene a Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Para que no se pierda, les doy ubicaciones porque a veces es más fácil de esa manera uno encontrarla. Perdón, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ver aquí. Está un poquillo más hacia atrás, pero... Por eso nosotros aquí, digamos así, podemos decir con mucha claridad qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Hay dos partes en segunda también de Samuel, pero vamos a ver parte en Primera de Crónicas capítulo 17. Primera de Crónicas capítulo 17. Sí, pero Primera de Crónicas capítulo 17. Ya brincamos por todo lado. Vamos, también después podemos ir a segunda de Samuel, pero capítulo 7, Primera de Crónicas capítulo 17. ¿La tenemos? Dice que Dios hace un pacto con David. Véanlo aquí. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y si era después de que se pasaron los años, porque hubieron muchos años entre Moisés y David, como 700, 800 años, ya el tabernáculo prácticamente había desaparecido y el arca estaba bajo unas cortinas. Y dice aquí, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite, porque no he habitado, dice, en casa alguna, desde el día en que lo saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda, o sea, y de tabernáculo en tabernáculo. Sigue diciendo más adelante, dice
Dios hizo un pacto con David y le dijo muchas cosas, sobre todo, la principal, digamos así, provisión del pacto davídico es que su descendencia serían los que serían los reyes de Israel principalmente. Hubo después una división después de la muerte de Salomón, del reino, pero inicialmente Dios hizo un pacto con David diciendo que de su descendencia habría un descendiente que se sentaría en el trono para siempre. Por eso es tan importante que entendamos esto. Perdón, si un pacto hubiese hecho directamente con David, el pacto hubiera quebrantado y desaparecido. Por cuanto una vez alguien que quebranta el pacto tiende ¿a qué? A desaparecer. Por eso Dios no podía hacer pactos directamente con los hombres porque se estarían quebrantando y una vez quebrantado entraría en invalidez. Pero dice aquí en el verso 11, en cuanto a tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y firmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Entendemos que no es Salomón. Salomón fue la persona más extraña. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios le dio sabiduría, pero él nunca permaneció en el pacto. Una de sus debilidades que nunca pudo corregir fue su constante deseo por mujeres, que lo llevaron que lo llevaran a la idolatría. Y esto trajo una consecuencia de la separación de la división del trono. Pero vea qué importante aquí. Dice la firmeza de este pacto de Dios con David. Dice, Él me edificará casa en el verso 12. Dice, y yo confirmaré su trono eternamente. Y vea el verso 13. Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de que estuvo antes de ti, o sea, de Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. O sea, noten para que este pacto con David fuera firme, ¿con quién tuvo que ser el pacto realmente? Con Jesucristo el Mesías. Si hubiese sido con Salomón, hasta ahí hubiera llegado. Prácticamente desapareció. Llegó a ser solo dos tribus, Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus quedaron con un hombre allí que se llamaba Jeroboam. Y con los tiempos hasta llegó a desaparecer las 10 tribus. Pero cuando Dios hace sus pactos, siempre se asegura que esos pactos tengan que ser en un punto donde sea inmutable el cumplimiento del pacto. Por eso el pacto con David tiene un punto de inmutabilidad donde se cumple para siempre. Y aquí dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. O sea, por eso noten la importancia. Gracias a Dios por Jesucristo. Por eso es que la seguridad de todas las bendiciones que hoy nosotros reclamamos como iglesia están basadas en la obra y en la perfección y sobre todo en ser Jesucristo con el Padre totalmente fiel. Por eso es que hoy tenemos esta seguridad y el Espíritu Santo permanece con nosotros. Aunque tenemos miles de errores y todos los días el Espíritu Santo los está cambiando, pero el pacto de Dios para con nosotros fue hecho a través de Jesucristo. Si lo hubiera hecho este pacto davídico de Dios con David y con sus hijos, hubiera terminado prácticamente con Salomón. Y aún hasta con el mismo David. Y dice aquí el verso 16, entró el rey David y estuvo delante de Dios. Y dijo, Jehová Dios, dice, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que tú hayas traído hasta este lugar? Aún esto, oh Dios, dice, te ha parecido poco, pues que has hablado, dice, de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová,
Dios. Claro que lo estaba viendo como un hombre excelente, porque lo estaba viendo a través del Mesías, a través de Jesucristo, el Salvador de nosotros. Por eso Él nos ve hoy perfectos. Dice que hemos sido justificados, ya no somos pecadores, que hemos sido santificados. Dios nos ha limpiado de nuestros pecados, que nos ha redimido, o sea, nos ha comprado a través de Jesucristo, el Mesías. Y todas estas cosas. Y nos ha dado la salvación, todas las promesas de Dios hasta el día que lleguemos después del arrebatamiento con Él, donde vamos a recibir toda la totalidad del pacto que Dios hizo con nosotros. Por eso cuando vemos que Dios hizo un pacto con Abraham, pero fue con nacimiento. Dios hizo un pacto con David, pero fue con nacimiento también otra vez. Dios hizo un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto estaba en base a lo que hizo esa simiente. O sea, por eso tenemos plena seguridad. Y hay otros pactos aquí que habla la Biblia. Aún el pacto de la ley, sabía Dios desde antemano que no lo iba a cumplir nadie, que lo iba a cumplir el Mesías y que las bendiciones de la ley iban a llegar a nosotros. Por eso tenemos la plena seguridad hoy y siempre. Y usted tiene que estar seguro de que cuando Dios hizo un pacto, cuando Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, hay seguridad plena, porque no lo hizo en base a nuestra perfección, sino en base a la perfección del Mesías. Porque Dios nos ve hoy a través del Mesías. Él es nuestra propiciación. Propiciación significa una tapa. O sea, Jesús está encima de nosotros. Y cuando el Padre nos ve la perfección de Jesús, de la vida perfecta de Jesús que nunca cometió pecado. Por eso somos justificados, santificados. Somos cada cosa que Jesús hizo. Hoy está presente. Por eso no tenga temor en pedir algo. Por eso párese contra ese cáncer, párese contra esa enfermedad, párese contra esa pobreza, párese contra esa miseria. Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Un día como hoy recordamos y celebramos cada Navidad que Jesús nació ahí en un pesebre. Aquel día el pesebre no es algo como hoy lo tenemos, algo especial de Navidad. Para ellos un pesebre era un lugar muy sencillo, y tal vez que un rey naciera en un lugar donde se le ponía la comida y la dormida a un animal, era algo vergonzoso. Pero Jesús dice que se humilló hasta lo sumo, para que nosotros un día también seamos levantados hasta lo sumo. Así que hay bendiciones. Gracias a Dios que todos los pactos están en base ¿a qué? A la perfección de Jesucristo. Todos los pactos grandes que habla la Biblia están en base a la Biblia. Así que en estos pactos, el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto mosaico y el nuevo pacto, todos esos pactos son seguros porque hay alguien que ya los cumplió y Dios se los entregó a Él para ser ministrados para con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias porque hay seguridad en todas las cosas, dice tu palabra. Hay seguridad de cumplimiento en todas las cosas para con nosotros. Porque de lo contrario nosotros fracasaríamos. Pero hay seguridad porque la roca eterna sobre la cual estamos parados es inmutable, es inquebrantable y no cambia nunca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso hoy recibimos todas las bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.